Muchas gracias por este contacto, profe. Bueno, se viene el censo 2022, hacíamos un repaso rapidito de lo que es la ley de censo en Argentina, marca que hay que realizarla cada 10 años, el último fue en el 2010, lamentablemente en el 2020 por la pandemia no se pudo realizar, pero en este 2022 sí se va a realizar y queremos conocer los detalles, profe. ¿Cómo se va a trabajar en este sentido? Bien, sí, para nosotros este es un operativo muy importante porque nos permite conocer qué está pasando en el país y en nuestra provincia, en todos los aspectos socioeconómicos y demográficos. Este operativo tiene digamos, una característica distinta a los operativos anteriores, a los censos anteriores. Por un lado, el 16 de marzo comienza el censo virtual. ¿Qué significa esto? Que toda aquella persona que habita un hogar o vivienda puede hacer el censo en forma virtual. Entra a una página del gobierno, del INDEC, que va a estar a disposición. Se tiene que crear el código único de vivienda para que le permita el acceso al formulario y contestar todas las preguntas, que en total son 61 preguntas que tiene el cuestionario que se va a aplicar. Este cuestionario que va a estar a disposición para realizarlo virtualmente es el mismo que se aplica el día 18 de mayo cuando es el censo presencial. Entonces, les voy explicando bien para que no confundamos. El 16 de marzo empieza el censo virtual. A partir del 16 de marzo hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana se puede hacer el censo virtual. Bien. Quien haya realizado el censo virtual, una vez que termine de completar el formulario, se le va a entregar un comprobante que es una clave alfanumérica. Esa clave alfanumérica, esta persona la debe guardar para cuando sea el 18 de mayo el censo presencial, el censista va a pasar por esa vivienda y le va a preguntar si hizo el censo virtual o no. Si hizo el censo virtual, le tiene que brindar este código alfanumérico al censista, que él lo registrará en un cuestionario, y aparte le va a preguntar cuántas personas viven en cada uno de los hogares de esa vivienda, desagregado por varón y mujer. Claro. De no haber respondido el censo virtual, bueno, el censista empieza a aplicar el cuestionario en papel y realizar la entrevista a cada uno de los hogares que habitan en esa vivienda. Bien, digo, profe, en este sentido, a ver, esta es la novedad que trae el censo 2022, que es la posibilidad que tenemos los argentinos y argentinas por ahí, si en ese día no vamos a estar si bien es feriado nacional el 18 de mayo porque se realiza el censo, pero hay algunas actividades que no se detienen o por allí, por alguna cuestión, no llegamos a estar en la casa, podemos realizar este censo virtual desde el 16 de marzo hasta, calculo, el 18 de mayo en una página que va a habilitar el INDEC. Si no hago esto, ¿en qué horarios el 18 de mayo van a pasar los censistas por mi domicilio? ¿Cómo han distribuido las zonas, las áreas de trabajo? Bien, como usted lo dijo, hasta el 18 de mayo censo virtual a las 08 se corta, o sea, a las 08 ya no se puede ingresar a hacer el censo virtual porque a las 8 de la mañana empieza el censo presencial, que está estimado terminar a las 18 horas. ¿Cómo nos organizamos? Hay toda una estructura de campo en donde dentro de esa estructura el último eslabón es el censista, que es el que va vivienda por vivienda. Estamos organizados por áreas geográficas y tenemos jefe de departamento, jefe de fracción, jefe de radio y censista. Toda la estructura posee su respectiva cartografía en donde le establece el límite de su trabajo, y así es que el censista va a tener su segmento marcado en la cartografía donde comienza y donde termina su recorrido. Eso nos va a permitir que no haya duplicación de información ni que ninguna vivienda quede sin ser censada. Bien. Y ahora, quiero aclararle algo, si esa persona que hizo el censo virtual no va a estar en su domicilio, bueno, tiene que dejarle a algún vecino el código alfanumérico y la cantidad de personas que viven, o
de última pegado en la puerta de su casa, Con en un papel papelito. escrito, sí, porque Bien. si no, no vamos a saber que esa persona, si no tenemos contacto, no vamos a saber si esa persona respondió virtual o no. Mónica, Bien. eso le iba a decir, Sí. no hace falta, si yo hago el censo virtual, no hace falta que el día del censo yo esté presente, dejando, por ejemplo, un cartelito en la puerta Con el código. con el código, está bien. Está bien, o sea, estamos hablando de que es un feriado, que le Claro, estamos pidiendo sí, a sí. todos que estén en Claro. su domicilio. En caso de que no se puedan quedar por X razones, bueno, ponga el código, déjele a un vecino, Bien. pero esperemos que pase el censista. Claro. Bien. Ahora, Es Mónica, sí. cuando usted empezó a hablar y hablaba de este censo virtual, habló de que nos va a dar un código... Alfanumérico. un código único de vivienda al ingresar Sí. a la página. Ese código Exactamente. es cuando yo pongo qué datos. No, para poder ingresar, ya ahí los datos que se piden es el número de documento de la persona que ingresa los datos, pero es solamente para generar el código, como digo, único de vivienda. Bien. Después, y la ubicación. Ya Bien. con eso le va a generar una clave que usted puede ingresar a responder el censo virtual, ya sea en una sola vez o en distintas etapas. Una vez que completa todo el formulario, recién se le brinda el comprobante con el código alfanumérico. Bien. Ahora, Mónica, una vez que nos den a conocer esta página o este link para poder ingresar, lo vamos a poder hacer durante las 24 horas del día. Exactamente, sí, va a estar disponible las 24 horas del día y casi los 2 meses que lleva desde el 16 de marzo hasta el 18 de mayo, ¿no? Bien, siempre hablando del tema sí. del tema del censo virtual, ¿hay alguna pregunta que se haya sumado a este cuestionario y que no se haya preguntado en censos anteriores? Sí, hay unas preguntas en cuanto al género, o sea, se pregunta cómo se percibe la persona. Eso queda a responder cada uno de los integrantes del hogar. Sí. O sea, la pregunta es cuál es el sexo registrado al nacer, y después la pregunta siguiente, de acuerdo a la identidad de género, se considera y da una serie de opciones las cuales pueden llenar. Bien. Eso es lo que se ha incorporado. Y también se ha incorporado si se identifica con algún pueblo indígena u originario y si habla alguna lengua indígena u originaria. Bien. Bien. Ahora, y si se considera afrodescendiente o tiene antepasados negros o africanos. Bien. Bien. Quiero resaltar que no se pide el DNI de ninguno de los integrantes en el cuestionario, solamente para loguearse, para responder al censo virtual, pero para generar la clave única. Ahora, nada más. Mónica, digo, sin tener algún problema por ahí, por internet o lo que sea, pero digo, sin tener ningún tipo de problema, ¿cuánto me demanda, qué tiempo me demanda aproximadamente el contestar estas preguntas del censo? Todo depende de la cantidad de integrantes, ¿no? También una familia tipo, o sea, 2 mayores y 2 menores, aproximadamente 20 minutos lleva a responder este censo. Bien. Ahí está compuesto el cuestionario por 61 preguntas, de las cuales 24 son referentes a las características, tipo de vivienda, tipo de construcción, acceso de servicios, y después 47 preguntas que son para cada uno de los integrantes de ese hogar. Bien, se tienen que registrar todos los integrantes de ese hogar, sean adultos, sean adolescentes, sean bebés, todos. Cuando hablamos de un censo, estamos hablando de todo el universo. En nuestro caso, en nuestra provincia, estamos diciendo que se deben censar todas las viviendas y todos los habitantes que habitan esas viviendas. O sea, no debe quedar ninguna vivienda, y estamos hablando de viviendas tanto urbanas como rurales, y habitantes que viven en la parte urbana y rural. O sea, todo habitante debe ser censado y toda vivienda debe ser censada. Esta metodología se aplica en todo el país, es única, establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, de manera que este cuestionario se replica en todas las provincias.
Y también es importante resaltar que nosotros trabajamos bajo la ley del secreto estadístico, la ley 17.622, en donde se establece el resguardo de la información. No se puede publicar nada en forma individual. Bien. Sino se puede hacer, siempre, por supuesto, se hacen análisis, pero a nivel de localidad, podemos decir, en tal localidad hay tantos habitantes, de tal edad, tantos trabajan, tantos no trabajan, bueno, todos los análisis que se pueden hacer, pero siempre en forma grupal. Bien, Mónica, le pregunto, la convocatoria para los hombres y mujeres que deciden ser censistas, que decidan prestar tareas y colaborar ese día en la tarea de censar, ¿ya está cerrada la convocatoria? ¿Ya se ha definido la cantidad de personas que hace falta? ¿Está abierta? ¿Cuánto van a percibir por la tarea que realicen? Bien, se abrió la convocatoria a través de la página del INDEC. La verdad que se han inscrito muchísimas personas y por ahora está cerrada la inscripción, la preinscripción. Estimo que dentro de un tiempo se va a abrir de nuevo. Nosotros estamos en todas las tareas preparatorias, en establecer cuánto, si bien tenemos un número aproximado, pero todavía estamos cerrando el tema de toda la cartografía. Así que estimamos aproximadamente en nuestra provincia tener 5.000 personas en toda la estructura que se utiliza para el trabajo de campo. Así, y el trabajo del censista, bueno, es primero distinto a los otros operativos censales, es que toda la capacitación de la estructura censal se hace de manera virtual. Así que el censista tiene que ser mayor de 18 años, tener secundario completo, y nosotros siempre le establecemos cuáles son las tareas antes el día del operativo, como para que esté informado de todo el trabajo que significa que tiene que realizar. Sí o sí tiene que hacer la capacitación virtual. Sin capacitación virtual no puede trabajar el día del censo. Y el pago es de 6.000 pesos. Ese pago de 6.000 pesos está compuesto de la siguiente manera: se paga 1.000 pesos por la capacitación virtual, 500 pesos porque también se les pide que tengan un teléfono en donde puedan bajar una aplicación para ir volcando el resumen de su trabajo en cada una de las viviendas, y 4.500 por el trabajo de campo. Ahora, si esa persona no realiza la capacitación, como dije anteriormente, no puede ser censista. Y si esa persona que ha sido elegido como censista hizo su capacitación y el día del censo o el día previo que se tiene que reunir con el jefe de radio, ese censista no aparece, bueno, no cobra ni capacitación, nada. Persona que no trabaje, persona que no cobra nada, digamos. Claro, nada. Ahora Mónica, le hago ¿qué pasa si llega el censista a una vivienda y no tiene en la puerta ni el código alfanumérico, ni hay nadie en esa vivienda? ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Bueno, averiguamos con el vecino si vive alguien ahí, como para saber que esa vivienda está ocupada. En una de esas el vecino nos dice, no, esa vivienda está desocupada. Bueno, entonces nos quedamos tranquilos, que ya sabemos que en esa vivienda no vive nadie. Ahora, de vivir alguien y que no haya sido encontrado, bueno, hay un proceso de recuperación de aquellas viviendas que sabemos que hay habitantes y el día del censo no han respondido. Bien. En el caso de que se pregunte por el tema de trabajo, ¿un programa de empleo municipal, un programa provincial, se considera trabajo? Se considera, se le pregunta si trabaja o si tiene algún programa. Nosotros hablamos de trabajo cuando hay una contraprestación. Entonces depende de qué programa, porque hay programas que no tienen contraprestación. Entonces sí se va a identificar si es un trabajo o no. Bien. Mónica, digo, en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, ¿también hay un apartado especial para ellos o es en el marco de toda la familia? Se pregunta a nivel general si hay alguna persona en el hogar que tiene alguna discapacidad. Después, recordemos que este es un operativo que nos va a permitir tener información general. Después existen los operativos especiales
Y entonces allí en esos hogares en donde se detectó que haya una persona con algún problema, se aplican los operativos específicos para detectar y hacer un estudio más profundo sobre ese aspecto. Bien. Y por último, digo, ¿cuándo vamos a tener los datos aproximadamente, digo, los datos de este censo? Esperamos que ese día 18 de mayo, al finalizar el operativo, estamos hablando que finalizamos el operativo a las 18 horas, pero bueno, eso se puede retrasar un poco dependiendo de la cantidad de integrantes de cada hogar y del recorrido del censista. Pero ese mismo día se estarán informando datos preliminares. Bien. Es decir, cuántos habitantes hay en cada provincia y en total país. Bien, Mónica, ¿a qué hora arranca la tarea de los censistas? La tarea de los censistas, la salida a campo es a las 8 de la mañana. Ya, es como una elección, como un día de elección, de 8 a 18 más o menos. Exactamente, bien. Lo que sí es que acá es distinto porque nosotros vamos a ir vivienda por vivienda, o sea que a las 8 de la mañana ya les pedimos que estén despiertos para que nos pueda atender el censista. El censista va a ir identificado con una credencial que lo acredita como censista de este operativo, con un chaleco que lo identifica también como censista, y aparte va a estar a disposición en una página del INDEC todos los censistas que van a trabajar en campo para chequear si verdaderamente esta persona es un censista. Y con barbijo, no hace falta que lo haga ingresar a mi casa, el censista, ni... No, con esta situación que estamos pasando, bueno, el censista está preparado va a estar preparado para hacer su trabajo fuera de la vivienda. Ahora, es cuestión de cada uno el dejarlo pasar o no. Bien. Estamos pidiendo nosotros que el censista haga su trabajo fuera de la vivienda, ¿no? Bien. Mónica, yo le pregunto porque usted tiene experiencia, hace muchos años que está en la dirección y trabajando en censos y demás. Digo, hoy actualmente, ¿cuántos somos los riojanos que viven, que están en la provincia? ¿Cuántos son los riojanos? Nosotros tenemos una proyección en función del censo del 2001 y del 2010 que ha crecido un 15%. Hacemos proyecciones y la proyección al 2022 nos dan aproximadamente 400.000 habitantes en toda la provincia. En toda la provincia. Esto es la proyección con el censo que se haría este año. No, o sea, este censo nos va a permitir conocer realmente el número exacto. Lo que yo te estoy mencionando es una proyección que se hizo con los datos del censo del 2001 y del 2010. Bien, con una proyección. Ahí creció, entre el 2001 y el 2010, la población total de la provincia creció un 15%. Y esa es más o menos la proyección que podrían tener para este censo, un 15% más. Y esperemos a ver qué nos dan los datos. No te lo podría decir porque esperamos ver qué información obtenemos en este operativo. Bien. Las proyecciones sirven para decir, bueno, en función de esto que pasó entre el 2001 y el 2010, proyectamos para el 2020-2022. Pero decirte que puede ser que haya un crecimiento del 15% y no sabría decirte porque eso lo vamos a saber cuando se analicen todos los datos de este operativo. Profesora Mónica Cabezas, directora... Sí, permítame decir algo. Por favor, sí. No soy profesora, pero trabajamos en ese operativo. Es la costumbre que le digan profe siempre de todas las escuelas. Por eso. Profesora. Claro. Pero no quiero que se enoje la gente de educación, porque estamos trabajando nosotros con toda la estructura de educación. Cada uno de los jefes de departamento son personal seleccionado desde el Ministerio de Educación, así que estamos trabajando en forma conjunta. Y aclarar que otro cambio que hay en este censo es que los censos anteriores fueron censos de hecho, es decir, el censista llegaba a la vivienda y preguntaba quién durmió acá, y esa persona era censado en esa vivienda. Hoy en día estamos hablando de un censo de derecho. ¿En qué cambia? En que vamos a censar a las personas que viven habitualmente en ese hogar dentro de esa vivienda. Es decir, para dar un ejemplo, de los 7 días de la semana, esa persona pasa 4 días
en esa vivienda, 4 o 5 días en esa vivienda, bueno, debe ser censado en esa vivienda. Y doy un ejemplo, que es el mismo ejemplo que doy en todas las entrevistas. Las personas, los estudiantes que vienen del interior al estudiar en Capital o que también se trasladan a Chamical, de los departamentos cercanos al departamento de Chamical, y están de lunes a viernes ahí estudiando y después el fin de semana se vuelven a su lugar de origen. Bueno, esa persona que está estudiando debe ser censada donde está estudiando, porque ahí utiliza los servicios. Bien. Ya está utilizando un servicio de educación, más allá que él tenga su domicilio en otro lugar y que no haya hecho el cambio de domicilio, sino es donde utiliza los servicios. Bien. No sé si... sí, excelente, excelente, totalmente claro. Bien. Ahora sí, Mónica, muchas gracias por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes y a disposición para sacarse todas las dudas y para que todos se queden tranquilos, que como dije, toda la información está amparada por el secreto estadístico y siempre recalco que es un deber de ser ciudadano responder a este operativo y brindar información veraz. No de nada vale semejante trabajo si nos van a mentir cuando nos dan la información. Tal cual. Es decir, si hay 10 integrantes en una vivienda, bueno, contestemos por los 10 integrantes de la vivienda, ¿no? Esto es el único operativo que nos sirve a todos los ciudadanos, ya sea porque necesitamos hacer un trabajo en la escuela, para el diseño de políticas públicas, lo necesitan nuestras autoridades, y si no tenemos información confiable y veraz, bueno, difícil van a poder hacer diagnósticos. Totalmente. Mónica, le enviamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, que tenga buen resto de jornada. Hasta allí la palabra de Mónica Cabezas, directora general de Estadísticas y Censos de la provincia de La Rioja.